párrafos de la investigación. Fernando Bravo, Jorge Elías, los saludamos de Radio Continental. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, Jorge, un gusto saludarlos. Bueno, a ver, Masa Confidencial se llama tu libro, ¿no? Sí, exactamente, se llama Masa Confidencial, título bien gancho, ¿no? Para que la gente diga qué es lo confidencial. Claro. ¿Qué te decidió a escribir la biografía de Masa? Me decidió que, a ver, hay dos biografías ya, las dos son bastante interesantes, pero ninguna de las dos cuenta los episodios más escandalosos de la vida de Masa. Está bien, está interesante contar dónde nació, qué colegio fue, dónde estudió, está bueno, no te voy a decir que no, pero también está bueno contar todo el costado de enriquecimiento que tiene Masa, que tiene denuncias en la justicia, una de las cuales yo se la hice el año pasado, toda la cuestión de los vínculos con el narcotráfico, que son reales, concretos y aparecen documentados en el libro, el robo a su casa en el 2013, es decir, había varios episodios, porque el libro se divide más que en capítulos, en episodios de la vida de Masa, que bueno, merecen, me parece a mí, contarlos porque son los que definen la personalidad de Masa. La relación con el narcotráfico, siempre Lilita Carrió agitó esa bandera. Sí, no solo Lilita, y cuando le pincharon el teléfono a Cristina o a Parrilli, alguno de los dos, cuando hablaban en 2017, Cristina también daba a entender eso, y eso, digamos, te diría que fue uno de los disparadores de mi investigación, porque yo dije, ¿es una chicana de campaña o realmente Masa tiene algún vínculo con el narcotráfico? Entonces, ahí empecé a desandar, a desnudar, desovillar, te diría, una serie de casos, por lo menos 4 que yo cuento en el libro, uno de los cuales es público, el otro semipúblico y los otros 2 son desconocidos. ¿Cuál es el público? El público es el caso del fiscal Escapolán. Escapolán, claro, el Claudio Escapolán, que es un fiscal vinculado a una banda de abogados, policías y narcotraficantes, que Masa se encargó, digamos, de proteger para que no fuera destituido. Ese te diría que es el caso más conocido porque lo contó la jueza Arroyo Salgado. Claro. ¿Y los otros? Después tenés uno que lo contó muy por arriba Lilita Carrió, que es el caso Fondo Blanco, es un caso que se desató hace 10 años, en octubre de 2013, cuando detienen la 9 de julio un automóvil con unos narcos colombianos que tenían varios kilos de cocaína. Cuando empiezan a investigarlos, vivían en Nordelta, y cuando allanan la casa de uno de los narcos colombianos, que se escudaba diciendo que era un pastor evangelista, descubren una carta que le enviaba ese pastor a su jefe en Colombia, que era el gran capo narco, donde le dice, sabíamos que nos estaban investigando y sabíamos que nos iban a allanar, porque nos avisó el alcalde de Tigre. Ese es un caso, la verdad que semi-conocido, porque Lilita lo dio a entender, pero nunca contó el detalle de esto, que está en un expediente judicial. Más obviamente era el alcalde de Tigre, el intendente de Tigre. Claro, claro. Después tenés un caso más inquietante, que es el caso de una chica llamada Alejandra Medrano, que hizo una denuncia en la justicia de una banda de narcotraficantes de Tigre, el principal, un tipo llamado Norberto Sturma. Ella decía que tenía las pruebas de que Masa estaba vinculado particularmente con toda esa gente. Bueno, de hecho Masa le adquiría algunos servicios a Sturma de pavimentación en Tigre, y cuando estaba por presentar esa ampliación de su denuncia en la justicia, apareció muerta el 27 de octubre de 2019. Ese es un caso del cual, si vos googleás, no vas a encontrar una línea en ningún lado. Yo tuve que irme a hablar con la familia, a ver el expediente judicial. Es decir, hay cuestiones así de complicadas, te diría, sobre la figura de Masa. Cristian, Jorge Elías te saluda, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bien, hablaste del robo en la casa de Masa. Nunca quedó claro eso. ¿Qué vínculos encontraste ahí? ¿Quién lo soñó? Bueno, eso es muy interesante, porque recordemos el contexto, el momento, porque Masa había defeccionado del kirchnerismo, esto estamos hablando de hace 10 años, 2013 también. En junio de 2013 él estaba coqueteando con ser candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires. No se sabía si iba a ser, si no iba a ser. Cristina estaba muy nerviosa. De hecho, le pidió a Stiuso, que era el mandamás de la AFI en ese momento, que le diera alguna definición. Le tenían el teléfono pinchado y Stiuso dijo que no se iba a presentar. Bueno, finalmente se presentó. Esto está en los diarios, digamos, no es ninguna historia confidencial. Y un mes después, en medio de la bronca y la furia kirchnerista, sucede este hecho muy interesante, que es interesante desde los periodísticos, no porque me interese que le hayan robado a Masa. No, claro. Este robo que tuvo algunas características muy puntuales.
Primero, Massa no hizo la denuncia, no habló del tema. Se conoce muchos días después porque Berbisky hace en Página 2 una columna y tira ese dato. Massa lo tiene que reconocer, él lo minimizó diciendo que fue un robo. Cuando vos lees el expediente lo que te muestra es que no le sacaron nada de valor. Sí. De hecho, había una gran cantidad de dólares que le quisieron hacer firmar a un testigo de paso llamado César Jaunarena, que eran $10.000, y el flaco dijo, no, acá hay por lo menos $1 millón, no son $10.000. Es un testigo que después apareció hace poco. Y bueno, después la participación de Díaz Gorgonio, que era un prefecto, ni más ni menos, que miraba la cámara, le disparó de las cámaras. Digamos, fue un apriete para mí directo, brutal, para darle un mensaje a Massa que nunca sabremos quién se lo dio, qué le quiso decir. Massa, cuando vos le preguntás, él no quiere hablar del tema, tiene cierto resquemor con cierta gente de la política, del kirchnerismo, de Scioli, de Berni, pero no habla del tema. Para la construcción de tu libro, ¿has charlado con Massa? No. No, lo intenté, pero no, él no quiso. Me pidieron a través de un intermediario, tuve obviamente, que quiso ver qué le iba a preguntar. Yo no puedo adelantar mis preguntas, pero más o menos le dije por dónde venía la cuestión. Y bueno, ahí cuando vio que era bastante complicado, dijo que no. Yo ayer, cuando hacíamos el reportaje a González a propósito del libro de Milei, El Loco, la primera pregunta que le hice, que era también la idea de hacerte la primera pregunta a vos, pero desembocamos de otra manera en la charla, era ¿quién es Massa? Porque yo le pregunté a él, ¿quién es Milei? Y él me habló de un perfil humano, ¿quién es Massa después de tu investigación? Massa es un tipo muy particular, muy hábil, es un tipo muy vivo, no inteligente, pero vivo, entendiendo que vivo es aquel que sabe salir de situaciones en las que el inteligente nunca se hubiera metido, que tiene dos características bastante complicadas, que lo vuelven un tipo peligroso, a mi entender, que es, por un lado, tiene una ambición desmedida, es un hombre que tiene una ambición que no tiene límites, te lo dice toda la gente, digamos, con lo que vos hablás, que lo frecuenta, sus amigos y demás, y por otro lado no tiene escrúpulos. Esto es, no tiene ningún miramiento a la hora de hacer lo que tenga que hacer para llegar a donde quiere llegar. Si todos tenemos ambiciones, pero es medida, nuestras ambiciones siempre son medidas, y tenemos escrúpulos, no haríamos cualquier cosa para llegar a ese lugar. Massa no tiene eso, entonces, cuando vos tenés esas dos características juntas, bueno, se vuelve una persona bastante complicada para mí. Muy hábil por otro lado, porque es un tipo que logra desdoblarse, algo que los políticos no logran en general. Fíjate, Cristina trata de que no la asocien al gobierno de Alberto Fernández y no lo logra, pero más así, más él habla como si él fuera una persona que vino de un plato volador, que no tiene nada que ver con este gobierno, y la gente le cree, y por eso lo votan, de hecho. Entonces, la verdad que es un tipo muy hábil, muy hábil, que a mi entender lo define una sola palabra, que es esto, lo peligroso que es, ¿no? ¿Te animarías a hacer un paralelo con Néstor Kirchner? Sí, vos sabés que sí, porque... y te diría que es más complicado que Néstor. Néstor le dijo, nunca sabrás si es cierto o no, esta famosa anécdota en la que Massa le dijo en 2010 que quería ser presidente, y Néstor le dijo, bueno, te va a ir mejor que a mí porque sos más HDP que yo. Pero sí, está incorporada en la leyenda urbana esa frase. Exacto. Nadie lo puede confirmar ni desmentir, pero lo increíble es que sería cierto, es decir, es probable, no es cierto, pero es probable, pudo haber pasado tranquilamente. Y él quiere lo mismo, él quiere replicar, gobernar con Malena 4 años cada uno durante 20 años, con la diferencia de lo que te digo, porque los Kirchner dentro de todo han hecho alguna cosa buena, sobre todo en el primer gobierno de Néstor, tenían algún parate cuando veían que la sociedad se les paraba de mano, no se animaban, pero Massa no tiene eso, es decir, él no tiene esa cosa que le dice, mira, hasta acá podés llegar. Estamos hablando con Cristian Sanz, autor de un libro sobre Massa, un libro que se titula Confidencial, que tengo entendido que la versión en papel está próxima a aparecer este viernes, ¿no? Exactamente, lo saca la editorial Hojas del Sur y va a estar distribuido en todo el país a partir del viernes. Es un libro que lo escribí hace unos meses, nadie lo quiso publicar, lo puse gratis en PDF. Que es lo que ha trascendido, ¿no? Sí, es increíble porque se ha descargado millones de veces y bueno, finalmente una editorial me dijo, bueno, a pesar de que no nos copa mucho editarlo, lo vamos a editar porque es un éxito ya. La preventa ya está casi agotado. La pregunta es la siguiente. Lo último que trasciende, uno a veces, acá en la radio, a veces te llaman oyentes de algunos lugares cercanos a la capital federal, por ejemplo San Andrés de Giles, y hablan de que es notorio de que Massa ha hecho una inversión millonaria
en esa zona, no sé si de manera personal o a través de testaferro, y también te hablan mucho, y ha trascendido por algunas denuncias, sobre el manejo de dineros de parte de su mujer en la administración de AISA. ¿Llegaste a esa investigación o es tan reciente que te quedaron afuera del libro? No, está con lujo de detalle. Yo cuento quiénes son los testaferros de Massa. Como te dije antes, yo lo he denunciado el año pasado porque la ha comprado un Aras en 8 millones de dólares en San Andrés de Giles, que se llama La Vanguardia. Todos le dicen lo de Massa, los lugareños, porque es el lugar donde va Massa frecuentemente, en avión privado, en helicóptero. Entonces, la denuncia es primero porque donde sacó 8 millones de dólares, porque él siempre ha trabajado para el Estado, y segundo, las fuentes a las que yo recurro, que fueron parte de la transacción, me cuentan que se pagó en calle, eso, lo cual está prohibido por ley, porque hay una ley de blanqueo de dinero que no te permite hacer eso. Entonces, yo hice la denuncia, que los jueces la tuvo Julián Ercolini, se la sacó de encima, se la pasó a otro, ese otro se la pasó a Martínez de Giorgi, y está ahí durmiendo el sueño de los justos, esperando, digamos, que haya algún avance o alguna medida, porque yo he presentado hasta testigos que no se llamaron a declarar. Pero respecto a lo de Malena, es muy interesante porque Malena, dentro de la pareja, que es una pareja muy particular porque ellos son muy parecidos y hacen una simbiosis perfecta, Malena y Sergio, él maneja todo lo político y ella maneja todo lo económico. Entonces, bueno, ahí tenés no solo los curros de AISA, tenés curros en Trenes Argentinos, donde Massa tiene copado de militantes, gente que responde a él. Entonces, evidentemente, tenés mucho de dónde sacar, porque hay, como te digo, no son trascendidos, ya hay documentaciones sobre precios, hay licitaciones amañadas, hay retornos, gente que lo cuenta, ya lo cuentan en on the record, ni siquiera en off the record, ya digamos una cosa muy escandalosa. Cristian Sanz, autor del libro de Massa, Massa Confidencial, la otra pata que queríamos mostrar en nuestro programa, ayer Milei, hoy Massa, con estas investigaciones periodísticas. Siempre que uno aborda un trabajo periodístico, se hace responsable de lo que aborda y se expone también a efectivamente lo que dice, ¿no? Pero bueno, esto es el riesgo de hacer una investigación. Le dejo un saludo, Sani, muchas gracias por atendernos.